La casa permanece en silencio, como si hubiera aprendido a no llamar la atención, como si entendiera que su mayor protección siempre fue parecer invisible ante los ojos de quienes pasaban frente a ella, sin imaginar lo que realmente ocurrió dentro de sus paredes. Desde el exterior, no hay nada que la distinga de las demás construcciones que la rodean. No hay lujo evidente. No hay señales de riz extrema, no hay guardias armados ni cámaras visibles que sugieran que este alguna vez fue uno de los puntos más importantes dentro de la red de seguridad de uno de los hombres más poderosos y más buscados del planeta. La pintura de las paredes, desgastada por el paso del tiempo y por el constante, contribuye a esa ilusión de normalidad que durante años fue la primera línea de defensa de su propietario, porque el verdadero poder nunca necesita mostrarse de forma evidente, el verdadero poder se esconde, observa y espera. Durante el día, la casa parece abandonada a su propia suerte, como si el mundo hubiera seguido adelante mientras ella se quedó atrapada en el momento exacto en que todo cambió, como si el tiempo mismo hubiera decidido no continuar avanzando dentro de ese espacio, donde cada habitación guarda fragmentos de una historia que nunca fue contada completamente. Las ventanas, opacas y cubiertas de polvo, reflejan un exterior que ya no reconoce lo que protegieron, mientras que el interior permanece en una oscuridad que no es simplemente ausencia de luz, sino presencia de memoria, presencia de decisiones tomadas bajo presión, presencia de miedo convertido en estrategia. Pero hubo un tiempo en que esta casa no estaba vacía. Hubo un tiempo en que cada uno de sus espacios tenía un propósito preciso dentro de un sistema diseñado para garantizar la supervivencia de un hombre cuya vida dependía de su capacidad para desaparecer antes de que sus enemigos o las autoridades pudieran alcanzarlo. Ese hombre no era un desconocido, no era un fugitivo común, no era alguien que hubiera llegado al poder por accidentalidad, sino alguien que había construido Hesperio con una paciencia implacable, con una disciplina silenciosa y con una comprensión profunda de que el control absoluto solo podía tenerse mientras el mundo creyera que estaba viendo la verdad, cuando en realidad solo estaba viendo una versión cuidadosamente construida de ella. Joaquín Guzmán lo era, conocido en todo el mundo como el Chapo. Entendía mejor que nadie que el éxito en su mundo no dependía únicamente de la fuerza o del dinero, sino de la capacidad de prever el momento exacto en que todo podía derrumbarse, de anticipar el instante en que la seguridad se convertiría en vulnerabilidad y en el que la confianza se transformaría en traición. Por esa razón, cada una de las casas que utilizó a lo largo de su vida no era simplemente donde descansar o esconderse temporalmente, sino una pieza dentro de una estructura mucho más compleja, una red de refugios que funcionaban como puntos de transición entre la visibilidad y la desaparición, entre la presencia física y la ausencia total. Esta casa, en particular, no fue elegida al azar, ni construida sin un propósito específico, ni utilizada sin una planificación detallada que considerara cada posible escenario, cada posible amenaza, cada posible error. Su ubicación, su apariencia o estructura respondían a una lógica que solo tenía sentido dentro del contexto de una vida vivida en constante vigilancia, en constante movimiento y en constante preparación para el momento en que la única opción posible sería huir. No había espacio para el error, no había espacio para la improvisación, porque el precio del fracaso no era la pérdida de dinero, ni la pérdida de influencia, sino la pérdida de libertad, la pérdida del control y, en última instancia, la pérdida de lo que había sido construido durante décadas. Dentro de estas paredes, el Chapo no era la figura pública que aparecía en los titulares ni el objetivo de las operaciones internacionales que buscaban capturarlo.
sino un hombre que entendía que su supervivencia dependía de la adición absoluta, de la invisibilidad estratégica y de la capacidad en alguien que no dejara rastro, alguien que pudiera asente sin ser detectado, alguien que pudiera desaparecer incluso mientras siendo buscado por miles de personas. Cada paso que dio dentro de esta casa formaba parte de una rutina diseñada para reducir el riesgo, para minimizar la exposición y para garantizar que en el momento en que la amenaza se volviera inevitable, la respuesta ya estuviera preparada. Sin embargo, lo que hacía que esta casa fuera verdaderamente diferente no era su apariencia ni su ubicación, sino lo que se encontraba debajo de ella, algo que no podía ser visto desde el exterior, algo que no podía ser descubierto sin saber exactamente dónde buscar, algo que representaba la en ser capturado y seguir siendo libre. Ese secreto, oculto bajo el suelo, que parecía tan ordinario como el resto de la estructura, era el resultado de una comprensión profunda de una verdad fundamental que el Chapo nunca olvidó, una verdad que definió cada decisión que tomó y cada lugar que utilizó. Ningún refugio es seguro si no existe una forma de abandonarlo sin ser visto. Durante años, esta casa cumplió su función sin atraer atención, sin generar sospechas, sin revelar el papel que desempeñaba dentro de la vida de un hombre cuya existencia estaba definida por el movimiento constante y por la necesidad de mantenerse siempre un paso adelante de quienes intentaban detenerlo. Los vecinos no sabían quién estaba realmente dentro, no entendían la importancia de lo que tenían frente a ellos, no imaginaban que estaban viviendo junto a uno de los individuos más dados del mundo, alguien cuya captura una prioridad internacional, alguien cuya libertad dependía de lugares como este. El silencio que ahora domina la casa no es simplemente el resultado del abandono, sino la consecuencia inevitable de un momento específico en el que todo cambió, de una noche en la que la normalidad dejó de existir y en la que cada elemento de este lugar fue puesto a prueba por la única fuerza que el Chapo nunca pudo controlar completamente: el tiempo, porque incluso el imperio más cuidadosamente construido, incluso la red más compleja de protección y escape, incluso el hombre dentro de su propio mundo, Eventen se enfrenta a un momento en el que todas sus preparaciones son desafiadas por la realidad. Y cuando ese momento llegó, esta casa dejó de ser un refugio y se convirtió en el escenario de una de las fugas más sorprendentes y más cuidadosamente ejecutadas en la historia reciente. Un evento que demostraría que el verdadero poder de este lugar nunca es su capacidad para ocultar, sino en su capacidad para liberar. Antes de que esta casa sea un refugio, antes de que sus paredes secretos que nadie a ver, antes de su estructura formara parte de un diseñado para desafiar la persecución moderna, hubo comprendió una verdad que la mayoría de no llega a entender completamente, una verdad que no se enseña en escuelas ni se aprende en libros, sino que se descubre a través de la experiencia directa con el miedo y con la necesidad absoluta de un mundo donde no es perdonada y donde el error no es una sentencia. Joaquín Guzmán lo era, no nació rodeado de poder ni protegido por riqueza. No creció dentro de un sistema que garantizara su seguridad, ni tuvo acceso a las ventajas que definen el éxito dentro de las estructuras tradicionales de la sociedad. Su infancia estuvo marcada por la escasez, por la incertidumbre constante y por la presencia permanente de una realidad que obligaba a tomar decisiones difíciles desde una edad en la que otros apenas comenzaban a entender el mundo que los rodeaba. El entorno en el que creció no ofrecía promesas ni caminos claros hacia el futuro. No ofrecía estabilidad ni oportunidades evidentes, sino que imponía una única lección fundamental que definiría el resto de su vida. Si quería sobrevivir, tendría que construir su camino.
y si quería mantener lo que construyera, tendría que aprender a protegerlo sin depender de nadie más. Esa comprensión temprana del riesgo, esa relación constante con la posibilidad de perderlo todo en cualquier momento, fue lo que moldeó su forma de pensar y lo que lo preparó para un mundo en el que la confianza era limitada y la seguridad era siempre temporal. No se convirtió en quien fue por accidente ni por suerte, sino por una acumulación gradual de decisiones que lo acercaron cada vez más a una posición desde la cual podía observar el funcionamiento del poder desde dentro, desde una perspectiva que pocos podían alcanzar y que aún menos podían mantener durante mucho tiempo. A medida que comenzó a moverse dentro de estructuras cada vez más complejas, aprendió que el poder no residía únicamente de dinero, que se podía acumular ni en la cantidad de personas que se podían controlar, sino en la capacidad de anticipar el movimiento de los demás antes de que ese movimiento ocurriera, en la capacidad de construir sistemas que funcionaran de manera independiente y en la capacidad cuando la situación lo exigiera. La invisibilidad, más que cualquier otra herramienta, se convirtió en su mayor ventaja, en el elemento que le permitió operar dentro de un mundo donde todos estaban siendo observados, donde todos estaban siendo perseguidos y donde todos, eventualmente, cometían el error de creer que eran intocables. El crecimiento de su influencia no fue rápido ni impulsivo, sino metódico y calculado, basado en una comprensión profunda de que cada avance debía ser protegido desde que el siguiente pudiera ocurrir, basado en una estrategia que priorizaba la supervivencia sobre la visibilidad y el control sobre la exhibición, mientras otros buscaban demostrar su poder de manera abierta. Él construía estructuras que no podían ser vistas, redes que no podían ser rastreadas y sistemas que no podían ser destruidos con facilidad, porque no dependían de un solo lugar, de una sola persona ni de una sola decisión. Con el tiempo, el nombre de Joaquín Guzmán comenzó a adquirir un significado que iba más allá de la persona misma, un significado que representaba una presente dentro de un sistema que operaba en múltiples niveles y que no podía ser detenido simplemente uno de sus componentes. Sin embargo, con esa expansión vino también una realidad inevitable, una realidad que ningún nivel de preparación podía completamente. Cuanto más grande se volvía su influencia, mayor se volvía el número de personas que querían encontrarlo, detenerlo y asegurarse de que no pudiera continuar operando dentro del mundo que había construido. Fue en ese contexto donde la necesidad de crear refugios como esta casa dejó de ser una precaución y se convirtió en una necesidad absoluta, en una extensión física de una mentalidad que entendía que la única forma de mantenerse libre era estar siempre preparado para dejar a cualquier lugar en el momento exacto en que ese lugar dejara de ser seguro. Cada casa, cada ubicación y cada estructura que utilizó fue diseñada con esa lógica en mente, con la certeza de que ningún refugio era permanente y de que la única verdadera protección residía en la capacidad de moverse sin ser detectado, en la capacidad de desaparecer antes de que la amenaza se materializara completamente. Esta casa, como muchas otras, fue elegida no por su apariencia ni por su comodidad, sino por su potencial estratégico, por su capacidad de ofrecer no solo zona temporal, sino una vía de escape que garantizara la continuidad de su libertad, incluso en el peor de los escenarios posibles. No era un símbolo de riqueza ni un lugar destinado a impresionar a nadie, sino una herramienta dentro de un sistema más amplio. Una herramienta diseñada para cumplir una función específica dentro de una vida definida por la necesidad constante de evitar la captura.
Mientras el mundo exterior continuaba viendo como hombre dentro de unas listonas que debían ser detenidas, él continuaba moviéndose dentro, había construido en una prisión, no podía ser entendida alguien que había pasado toda su vida preparando, alguien que había aprendido desde el principio que le mantenerse libre era nunca permanecer hogar más tiempo del necesario, nunca confiar contabilidad y en olvidar que el verdadero poder quien puede ser visto, sino a quien puede desaparecer. Dentro de esa lógica, dentro de esa estructura y dentro de esa un final, sino una transición, no era un destino, sino un punto dentro de un camino mucho más largo, un camino que eventualmente conduciría a una noche en la que todas esas preparaciones serían puestas a prueba, una noche en la que la diferencia y la libertad dependería no de la fuerza ni del dinero, sino de la existencia que nadie más podía ver. Algo que ya estaba esperando bajo el suelo. La casa no fue construida para llamar la atención, ni para demostrar poder, ni proyectar la imagen de un hombre que dominaba un imperio invisible que se extendía más allá de cualquier frontera visible. Fue construida para cumplir una función mucho más importante y mucho más peligrosa, una función que exigía precisión, silencio y una comprensión absoluta de que cada detalle podía convertirse en la diferencia entre continuar siendo libre o desaparecer dentro de un sistema diseñado para capturar a quienes creían que podían escapar de él. Desde el momento en que fue elegida, cada aspecto de su estructura comenzó a adquirir un significado que iba más allá de su física, convirtiéndose en una herramienta dentro de una estrategia que no permitía errores ni improvisaciones. El exterior de la casa era deliberadamente ordinario, diseñado para mezclarse con el entorno y evitar cualquier característica que pudiera convertirla en un punto de interés. Las paredes no eran altas ni reforzadas de manera visible. Las ventanas no estaban protegidas por barreras que sugirieran la presencia de alguien que temía ser encontrado, y la entrada principal no ofrecía ninguna señal que indicara que el interior albergaba algo más que la vida cotidiana de una familia común. Esta normalidad no era una coincidencia, sino una capa de protección cuidadosamente construida, una ilusión que funcionaba, porque el mundo exterior había sido condicionado para buscar poder en lugares que parecieran poderosos, sin considerar la posibilidad de que el verdadero control pudiera existir en lugares que parecieran completamente irrelevantes. Sin embargo, la verdadera naturaleza de la casa no podía ser entendida desde el exterior, porque su función más importante no estaba en las paredes, ni en el techo, ni en las habitaciones visibles, sino en lo que había sido diseñado para permanecer oculto bajo la superficie. Cada habitación había sido integrada dentro de un sistema que permitía el movimiento rápido y silencioso, un sistema que priorizaba la eficiencia sobre la comodidad y la seguridad sobre cualquier otra consideración. Los espacios no estaban organizados únicamente para vivir, sino para reaccionar, para adaptarse y para facilitar una salida inmediata en el momento en que la permanencia dejara de ser una opción segura. El interior reflejaba la mentalidad de alguien que entendía que la estabilidad era siempre temporal, que ningún lugar podía ser considerado completamente seguro, y que la única forma de mantener el control era anticipar el momento en que el control se perdería. Los muebles estaban dispuestos de manera funcional, sin excesos ni elementos innecesarios que pudieran retrasar el movimiento, sin decoraciones que atrajeran la atención o que revelaran la identidad de quien ocupaba ese espacio. Cada objeto tenía un propósito claro, cada elemento formaba parte de un entorno diseñado para facilitar la continuidad que dependía de la capacidad de abandonar todo en cuestión de segundos. Durante el día, la casa parecía existir dentro de una rutina,
que no despertaba sospechas, una rutina que contribuía a la ilusión de normalidad que era esencial para su función. Las puertas se abrían y se cerraban con la misma frecuencia que en cualquier otra casa, las luces se encendían y se apagaban siguiendo patrones que no sugerían nada fuera de lo común, y el silencio que dominaba el interior no era percibido como una señal de peligro, sino como una características dentro de un entorno que había sido diseñado para no ser visto. Este equilibrio entre presencia e invisibilidad era lo que permitía cumpliera su función sin ser descubierta, lo que permitía que existiera dentro del mundo sin revelar el papel que desempeñaba dentro de una historia mucho más grande. Pero lo que convertía a esta casa en algo verdaderamente diferente no era su capacidad de ocultar, sino su capacidad de liberar, porque desde el principio fue concebida no solo como un refugio, sino como un punto de transición entre la captura y la libertad. Debajo del suelo, oculto bajo materiales que no despertaban sospechas y protegido por una estructura que no podía ser detectada sin un conocimiento específico de su existencia, se encontraba el elemento más importante de todo el sistema, túnel diseñado para permitir la desaparición completa e inmediata de quien necesitara utilizarlo. Este túnel no era una improvisación ni una adición posterior, sino una parte integral de la casa, una extensión de su propósito original y una manifestación física de una filosofía basada en la certeza de que ningún lugar es verdaderamente seguro, sin una forma de abandonarlo sin ser visto. La existencia de este túnel transformaba la naturaleza misma de la casa, convirtiéndola en algo más que un refugio y en algo más que una estructura física. La convertía en una herramienta de supervivencia, en un mecanismo diseñado para intervenir en el momento exacto en que la permanencia dejara de ser posible. Su presencia significaba que la casa no era un final, sino un punto dentro de un proceso continuo, un espacio que ofrecía protección solo durante el tiempo necesario para preparar el siguiente movimiento, el siguiente escape y la siguiente desaparición. Sin embargo, la misma característica que convertía a la casa en un refugio también la convertía en una trampa potencial, porque cualquier lugar que seguridad también podía convertirse en el escenario de una confrontación inevitable. Cada momento que el Chapo pasaba dentro de esas paredes era un momento en el que el riesgo continuaba creciendo, un momento en el que el equilibrio entre invisibilidad y exposición podía romperse sin previo aviso. La casa ofrecía protección, pero esa protección nunca era absoluta, nunca era permanente, y nunca eliminaba completamente la posibilidad de que el mundo exterior finalmente lograra encontrarlo. A pesar de esto, la casa cumplió su función durante el tiempo necesario, permaneciendo invisible, permaneciendo silenciosa y permaneciendo fuera del alcance de quienes buscaban destruir el sistema que protegía. Pero el equilibrio que había mantenido su secreto durante tanto tiempo no podía durar para siempre, porque el mismo mundo que había permitido su existencia también estaba evolucionando, también estaba aprendiendo, y también estaba acercándose cada vez más al momento en que la invisibilidad dejaría de ser suficiente. Y cuando ese momento finalmente llegó, cuando la ilusión de normalidad ya no pudo sostener el peso de la realidad que la rodeaba, la casa dejó de ser solo un refugio. Se convirtió en el único camino hacia la libertad. Nada en la superficie de la casa indicaba la existencia de algo fuera de lo común, nada en la disposición de sus habitaciones,
en la textura de sus paredes o en la estructura de su interior ofrecía la menor señal de que debajo de ese espacio aparentemente ordinario existía una vía diseñénico propósito, un propósito que no estaba relacionado con la comodidad ni con la vida cotidiana, sino con la supervivencia en su forma más pura y más urgente. El secreto no estaba escondido por casualidad, únicamente por el silencio de quienes conocían su existencia, sino por la lógica misma de su construcción, una lógica que entendía que el mejor escondite no es el que está más lejos, sino el que nadie sospecha que existe. El acceso al túnel había sido integrado dentro de la casa de una manera que no alteraba la percepción del espacio, de forma que cualquier persona que caminara por el interior no tendría ninguna razón para cuestionar la normalidad del entorno que lo rodeaba. No había puertas visibles que condujeran hacia abajo, no había mecanismos evidentes que sugirieran la presencia de una estructura subterránea, y no había marcas que revelaran el esfuerzo que había sido necesario para construirlo. Todo había sido diseñado para permanecer invisible, para existir fuera del alcance de la observación casual y para garantizar que su función solo pudiera ser activada por quien sabía exactamente dónde mirar y exactamente cuándo actuar. La construcción de un túnel como este no era una tarea simple ni una decisión tomada sin considerar sus implicaciones, porque implicaba transformar la casa en algo más que un refugio temporal. Implicaba convertirla en un punto de transición entre la presencia y la ausencia. Cada centímetro del túnel representaba una inversión en tiempo, en planificación y en la certeza de que algún día sería necesario utilizarlo, de que algún día el mundo exterior finalmente lograría acercarse lo suficiente como para hacer inevitable el momento en que la única opción posible sería desaparecer bajo el suelo y abandonar el espacio que hasta ese momento había ofrecido protección. El túnel no era solo una estructura física, sino una manifestación de una mentalidad que nunca permitía confiar completamente en la estabilidad. Una mentalidad que asumía que la seguridad era siempre cualquier lugar. Sin importar cuidadosamente protegido estuviera, eventualmente dejaría de ser seguro. Esta forma de pensar no era producto del miedo, sino de la experiencia, de años vividos dentro de un sistema en el que cada error tenía consecuencias permanentes, y en el que la única forma de mantenerse libre era aceptar que la libertad dependía de la preparación constante para el peor escenario posible. Dentro de la casa, la existencia del túnel transformaba cada momento en una preparación silenciosa, cada día en una extensión de una estrategia que no podía detenerse ni relajarse. El Chapo no necesitaba ver el túnel para recordar que estaba ahí, no necesitaba descender a él para comprender su importancia, porque su sola existencia representaba una garantía de que el control aún no había sido perdido completamente. Mientras el túnel existiera, mientras permaneciera oculto y funcional, la captura nunca sería definitiva, nunca sería inevitable y nunca sería completamente segura para quienes intentaran ejecutarla. Pero el túnel no solo ofrecía una vía de escape, también imponía una realidad inevitable, porque su existencia significaba que el momento para utilizarlo no era una posibilidad remota, sino una certeza futura. No se construyen estructuras como esta sin la convicción de que algún día serán necesarias, sin la comprensión de que el equilibrio que permite la invisibilidad, eventualmente destruido por la persistencia de quienes buscan lo que está oculto. El túnel era, al mismo tiempo, una garantía de libertad y un reconocimiento silencioso de que la permanencia nunca sería permanente.
mientras la casa continuaba existiendo dentro de su rutina cuidadosamente mantenida, mientras el mundo continuaba su búsqueda sin comprender completamente la naturaleza de lo que estaba enfrentando. El túnel permanecía en espera, silencioso, invisible y preparado para el momento en que su función dejaría de ser teórica y se convertiría en una necesidad inmediata. No había forma de saber exactamente cuándo llegaría ese momento, no había forma de predecir el instante preciso en que el equilibrio se rompería, pero la certeza de que ese instante eventualmente llegaría era suficiente para justificar su existencia. La presencia del túnel convertía la casa en algo más que un refugio físico, la convertía en un sistema completo de supervivencia, en un mecanismo diseñado para intervenir en el punto exacto en que la libertad estuviera a punto de ser eliminada. Mientras el túnel permaneciera oculto, mientras su existencia continuara siendo desconocida, para quienes buscaban capturar al hombre que dependía de él, la posibilidad de escapar continuaría existiendo, la posibilidad continuaría siendo real y la posibilidad de continuar operando fuera del alcance de quienes intentaban detenerlo seguiría siendo posible. Sin embargo, incluso el secreto mejor protegido eventualmente se enfrenta a la presión de la realidad. Incluso la estructura más cuidadosamente diseñada eventualmente se ve obligada a cumplir la función para la que fue creada. El túnel no había sido construido como una medida simbólica ni como una precaución innecesaria, sino como una respuesta directa que, con el paso del tiempo, se volvía cada vez más cercana, cada vez más persistente y cada vez más imposible de ignorar. Y cuando finalmente llegó la noche en que la casa dejó de ser un refugio seguro, cuando el silencio que la había protegido durante tanto tiempo fue la presencia inevitable de quienes habían estado buscándolo, el túnel dejó de ser un secreto oculto bajo el suelo. Se convirtió en la única salida. La noche no llegó de forma violenta ni anunció su presencia con señales evidentes de que algo estaba a punto de perder el equilibrio que había protegido esa casa durante tiempo, sino que descendió lentamente sobre el entorno, cubriendo las calles con la oscuridad que había acompañado en noches anteriores, noches en las que nada ocurrió, noches en las que la casa permaneció dentro de su silencio cuidadosamente mantenido. Sin embargo, esa noche era diferente. Aunque desde el exterior no hubiera forma de percibirlo todavía, aunque el aire no revelara la tensión que comenzaba a acumularse más allá de lo visible, aunque el mundo continuara moviéndose con la misma normalidad que siempre había permitido que el secreto sobreviviera. Dentro de la casa, el tiempo no era medido de la misma manera que en el exterior, porque cada segundo tenía un peso diferente cuando la posibilidad de perderlo todo existía como una presencia constante, cuando cada sonido podía ser intertencia y cuando cada momento de tranquilidad podía ser el último antes de que la realidad finalmente alcanzara el espacio que durante había permanecido fuera de su alcance. El silencio no era simplemente la ausencia de ruido, sino una condición necesaria para mantener el control. Una condición que permitía escuchar lo que otros no podían escuchar y anticipar lo que otros no podían ver. En algún punto de esa noche, la distancia entre la seguridad y el peligro dejó de ser suficiente para garantizar la invisibilidad, y el mundo exterior finalmente logró acercarse lo suficiente como para convertir la posibilidad de la captura en una realidad inmediata. La operación no fue improvisada ni ejecutada sin preparación, sino el resultado de un esfuerzo coordinado que había sido construido durante meses, basado en información que había sido reunida lentamente, pieza por pieza, hasta formar una imagen lo suficientemente clara como para justificar la intervención.
Quienes se acercaban a la casa no lo hacían con dudas ni con incertidumbre, sino con la convicción de que el momento que habían estado esperando finalmente había llegado. El movimiento comenzó sin anunciarse, sin crear una interrupción visible que pudiera alertar quienes se encontraban dentro, porque la sorpresa era una parte esencial de la estrategia, una herramienta diseñada para eliminar la posibilidad de una respuesta organizada. La casa fue rodeada de manera silenciosa. Los accesos fueron asegurados y el perímetro fue establecido con una precisión que reflejaba la importancia del objetivo que se encontraba en el interior. Desde el exterior, todo parecía estar bajo control. Todo parecía indicar que el final de la fuga más larga y más desafiante estaba a punto de ocurrir. Pero dentro de la casa, el equilibrio ya había comenzado a cambiar antes que el primer movimiento fuera visible desde afuera, porque la experiencia había enseñado a anticipar el momento en que la invisibilidad dejaría de ser suficiente, había enseñado las señales que indicaban que el tiempo se había agotado. No era necesario ver a quienes se acercaban, no era necesario escuchar sus pasos ni sus voces, porque la preparación para ese momento había existido desde el principio, había sido integrada dentro de la lógica misma de la casa y dentro de la mentalidad de quien dependía de ella. El túnel, que había permanecido en silencio durante todo ese tiempo, dejó de ser una posibilidad teórica y se convirtió en una necesidad inmediata, en una acción que debía ser ejecutada sin vacilación y sin demora. No había espacio para la duda ni para la reflexión, porque el éxito del escape dependía de la velocidad, de la precisión y de la capacidad de aparecer antes de que el mundo exterior lograra confirmar su presencia dentro del espacio que estaba siendo asegurado. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo, cada momento de permanencia reducía las posibilidades de éxito, y la única forma de mantener la libertad era abandonar el lugar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras quienes se encontraban afuera se preparaban para entrar, convencidos de que la captura era inevitable, el movimiento ya había avanzado dentro de la casa, un movimiento que no podía ser visto desde el exterior y que no podía ser detenido una vez iniciado. El acceso al túnel, oculto dentro de la estructura que había sido diseñada precisamente para ese momento, se convirtió en el punto de transición entre la presencia y la ausencia, entre la vulnerabilidad y la invisibilidad. Descender al túnel no era simplemente un acto físico, sino la ejecución de una estrategia que había sido preparada durante años, una estrategia que existía para garantizar que ningún cerco, sin importar cuán cuidadosamente construido estuviera, pudiera eliminar completamente la posibilidad de escapar. Cuando finalmente las fuerzas que rodeaban la casa cruzaron el umbral y comenzaron a asegurar el interior, lo que encontraron no fue el resultado que habían anticipado, no fue la confirmación inmediata de su éxito, ni el final definitivo de la fuga que había definido la vida de su objetivo. Lo que encontraron fue el vacío, la ausencia de la presencia que habían venido a capturar, la evidencia silenciosa de que el momento había llegado demasiado tarde. La casa, que durante tanto tiempo había protegido el secreto, ahora protegía el resultado de su propia función, un resultado que demostraba que la preparación había sido suficiente, que el túnel había cumplido su propósito y que la libertad había sido preservada, al menos por ese momento. Desde el exterior, la operación continuaba, los espacios eran revisados, las habitaciones eran inspeccionadas, y cada rincón, con la esperanza de encontrar algo que confirmara que el escape
no había sido completo. Pero el túnel había cumplido su función exactamente como había sido diseñado. Había permitido que la desaparición ocurriera sin ser vista. Había convertido la certeza de la captura en la realidad de la ausencia. Esa noche dejó de ser un refugio. Se convirtió en el lugar donde el mundo estuvo más cerca que nunca de capturarlo. Y aún así, no fue suficiente. Después de esa noche, la casa nunca volvió a ser lo que había sido, aunque estructura permaneciera intacta y aunque del exterior continuara proyectando la misma imagen de normalidad que durante tanto tiempo había servido como su mayor protección. Las paredes no se movieron, las ventanas no cambiaron de lugar, y el suelo no reveló el secreto que había guardado durante años. Pero algo fundamental había desaparecido, algo que no podía ser reconstruido ni restaurado, algo que no estaba hecho de concreto ni de madera, sino de propósito. La casa había cumplido la función para la que fue creada, había intervenido en el momento exacto en que la libertad estuvo a punto de desaparecer, y en ese instante dejó de ser simplemente un refugio para convertirse en una prueba silenciosa de que la preparación puede alterar el resultado incluso cuando todo parece inevitable. En los días que siguieron, el espacio fue examinado, documentado y observado por quienes intentaban reconstruir los eventos que habían ocurrido dentro de sus límites, intentando cómo un lugar tan aparentemente ordinario había sido capaz de contener un secreto de tal magnitud y cómo ese secreto había sido utilizado con una precisión que desafiaba de una operación diseñada para eliminar cualquier posibilidad de escape. Cada habitación fue analizada, cada superficie fue inspeccionada y cada detalle fue contado en contra el en cuanto el control había sido perdido. El instante en que la presencia se había convertido en ausencia sin dejar rastro visible. Sin embargo, el túnel, el verdadero corazón del sistema que había definido el propósito de la casa, ya no era simplemente una estructura física, sino un símbolo de una forma de pensar que no dependía de un solo lugar ni de una sola oportunidad, sino de la capacidad de anticipar el fracaso antes de que ocurriera y de construir una respuesta antes de que la amenaza se materializara completamente. La existencia de ese túnel representaba algo más profundo que una vía de escape. Representaba la manifestación física de una vida vivida dentro de una lógica donde la seguridad absoluta nunca era asumida, donde la estabilidad nunca era permanente y donde cada momento de tranquilidad era entendido como una condición temporal, no como una garantía. Con el paso del tiempo, la casa dejó de ser un punto activo dentro de la red de movimiento que había protegido su secreto y se convirtió en algo diferente, en un espacio congelado dentro de una narrativa que continuaba evolucionando en otros lugares, lejos de sus paredes y lejos de la estructura que hubiera servido como punto de transición entre la captura y la libertad. La vida que había existido dentro de ella ya no estaba presente, pero las consecuencias de lo que había ocurrido seguían existiendo, no como sonidos ni como movimientos visibles, sino como evidencia de que el poder no siempre se manifiesta en lo que puede ser visto, sino en lo que puede desaparecer sin ser detenido. El mundo exterior continuó moviéndose, continuó buscando y continuó adaptándose a una realidad que había demostrado que incluso más cuidadosamente diseñados pueden ser superados por una preparación que ha sido construida con paciencia y ejecutada con precisión. Pero la casa permaneció donde siempre había estado, silenciosa, inmóvil y aparentemente irrelevante, como si su papel hubiera terminado en el momento exacto en que el túnel cumplió su función. Sin embargo, su existencia seguía siendo significativa, no por lo que era,
sino por lo que había permitido, por el momento en que había intervenido y por la forma en que había alterado el resultado de una operación que había sido diseñada para terminar de manera diferente. Para quienes la observan hoy sin conocer su historia completa, la casa no ofrece ninguna explicación ni revela ninguna señal evidente de lo que ocurrió dentro de ella, porque su mayor secreto nunca estuvo en su apariencia, sino en su propósito. No fue construida para ser recordada ni para ser reconocida, sino para cumplir una función específica dentro de un momento específico, un momento en el que la diferencia entre permanecer y desaparecer dependía de la existencia de algo que no podía ser visto desde el exterior. La casa no huyó, no se movió y no cambió su forma, pero fue el punto desde el cual una desaparición que redefinió el equilibrio entre la persecución y la libertad, el punto en el que el mundo exterior estuvo lo suficientemente cerca como para casi terminar la historia, pero no lo suficientemente preparado como para evitar su continuación. Su silencio actual no es el resultado del abandono, sino la consecuencia de haber cumplido su propósito completamente, de haber intervenido en el instante preciso en que la libertad estuvo en riesgo y de haber proporcionado el único camino hacia su preservación. Hoy permanece como una estructura ordinaria dentro de un entorno la magnitud de lo que ocurrió, pero su verdadera importancia no depende de su apariencia ni de su reconocimiento, sino del hecho de que en su interior existió un momento en el que el resultado pudo haber sido definitivo, un momento en el que todo pudo haber terminado, y un momento en el que, gracias a lo que había sido construido bajo el suelo, el final fue retrasado. Porque algunas casas no son solo lugares donde las personas viven. Algunas casas son lugares donde las personas desaparecen. Y esta, una de ellas.